nos complace recibir en cabina. No había estado con nosotros, ¿verdad? Estábamos casi calientes porque no había venido a la cabina de Líderes Radio Show, pero para nosotros es más que un placer tener a alguien que duró mucho tiempo en el liderazgo juvenil, en su iglesia local, regional, llegó a la nacional de las Asambleas de Dios, ahora como pastor, y sigue en el liderazgo, pero pastoreando a los pastores. Entonces vamos a ver todo eso. Hoy nosotros queremos terminar puntual, pero vamos a ver si el tiempo nos alcanza para este conversatorio con Marcos Eduardo King. Dios les bendiga y bienvenido, pastor. Amén, amén. Dios bendiga a todos los radioescuchas. Le bendecimos en el nombre del Señor. Y para mí es un placer estar con ustedes, de verdad. Son parte mía y yo de ustedes. Amén, amén. A todos los oyentes que están ahí en sintonía con nosotros, queremos recordarles nuestro número de cabina, Ángel. 809-827-3559. Usted puede llamar, hacer sus preguntas. No me escriba ni me llame por WhatsApp, que estamos al aire. Así que usted puede escribirnos al número de cabina y así nuestro hermano Leudy la puede pasar la info o puede llamar y así le escuchamos. Bueno, vamos a empezar, Ángel, de inmediato. Gracias al Señor que no vino Joel para que trate suave al pastor, ¿verdad? Joel, que parte de nuestro, ¿verdad?, team, siempre hace una pregunta, buscapié, pero hoy estamos sus hijos, hoy vamos a tratarlo suave, pastor. En este interrogatorio siempre empezamos preguntando, ¿cómo se puede definir el pastor Marcos King? Bueno, lo primero es me puedo definir como alguien incansable. En realidad no conozco el cansancio. Y alguien muy exigente. Comenzando la entrevista, exigente. ¿Por qué esa palabra dentro de su descripción, pastor? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver lo secular, soy exigente. He sido administrador de empresa casi todo el tiempo. He sido muy exigente en lo que tiene que ver con el trabajo, con las empresas y mis trabajadores. No malo, exigencia y maldad son dos cosas diferentes. Y en cuanto al liderazgo, también he sido muy exigente. Por ejemplo, nosotros los pentecostales somos muy impuntuales. Trato de enseñar la puntualidad. Sí, con el ejemplo. Sí. El pastor vino quemando de una vez. Sí. Dios mío. Nosotros lo vamos a llevar suave, pero él no está suave. Dios mío. Continúe, pastor. Entonces trato siempre de ser puntual. Si te dije que a las 6 estaremos juntos, a las 6 nos vamos a encontrar. Si no puedo llegar, pues te llamo a tiempo para que no me espere. Soy un poco exigente. Y eso, pastor, de la puntualidad, ¿usted lo aprendió en el camino después que llegó al liderazgo? ¿O eso cuando entró al liderazgo ya era parte de usted? Ha sido parte mía. Si tú preguntas con todos los que han trabajado conmigo, te lo van a decir. Si tú le preguntas a una Mancia Gabriel, le preguntas a los demás líderes de otro presbiterio, te dirán que siempre he sido exigente con el tiempo. Pero uno aprende de acuerdo a cómo uno esté. Por ejemplo, en la universidad yo tenía un maestro que ustedes conocen, se llama Braulio Mejía. Y Braulio era muy exigente, o es muy exigente con el horario. Y creo que de alguna manera, aunque ya lo tenía como parte de mi vida, también me enseñó él que uno tenía que cumplir. Si usted decía una hora y usted llegaba más tarde, pues, y si llegó, ya usted llegó tarde, si faltó. Entonces, el pastor, yo te veo muy tranquilito. Recuérdate que nuestro pastor es nuestro líder. Llévalo suavecito, vamos arriba. Pastor Marcos King, que ha bendecido muchísimo a la juventud y que sigue bendiciendo a cada uno de los jóvenes. Tengo una pregunta. ¿A qué edad descubrió Marcos King que había sido llamado para el liderazgo? ¿Cuál fue la edad más o menos? Bueno, yo me convertí a los 19 años de edad a Cristo. Claro que mi familia, la familia King, es evangélica, yo creo, bueno, desde siempre. Pero me ligué en dos familias. Mi otro apellido, que es el que no conocen casi, que es el apellido Cedeño, y esa familia es católica. Estuve un tiempo ahí siendo católico. Una liga entre el pentecostés y el catolicismo. Luego a los 19 años yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo y
me reconcilié con el Señor. Y ahí, en donde me convertí fue en la iglesia del Tabernáculo de Gustavo Casado. Luego estuve aquí en Pica Piedra, en la iglesia que pastoreaba el pastor Enrique Carpio y la pastora Gorina de Carpio. Él me doctrinó, con él fui creciendo. Y mi pastor desde siempre veía él en mí que tenía capacidades para liderazgo. Siempre me motivó, estaba ahí conmigo. Incluso él me instó a ser parte de lo que era la directiva presbiterial de jóvenes. Fue él el que me motivó a ser parte, a ir a unas elecciones, ir al Instituto Bíblico. Él fue mi mentor para el liderazgo. Luego, en la iglesia local, en unas elecciones, salí electo presidente de jóvenes. Y de ahí en adelante, el liderazgo fue creciendo. La gracia de Dios estuvo sobre mí, porque el líder no nace, el líder se hace. Entonces Dios me fue formando para lo que era el liderazgo y lo que era su trabajo. Pastor, ¿y esos primeros días de un joven que tenía ese choque de catolicismo, pentecostalismo, llegar a ser presidente de jóvenes? Siempre le he escuchado ponderar bien, de manera muy, muy bien, ¿verdad? Delante de todos, al pastor Enrique Carpio. Siempre le he escuchado mencionar cómo fueron esos primeros días de un presidente de jóvenes en una época que si hoy los jóvenes, ¿verdad? Pero estamos modernos, estamos cómodos. No, pero cómodos y pico. Que yo sé que ahorita vamos a hablar de eso, de esos primeros campamentos y demás, pero ¿cómo fue ese proceso, la primera temporada como líder juvenil? No, lo primero es dejarte guiar, porque el líder que no se deja guiar de otro líder no puede dirigir automáticamente. Y yo me dejé guiar de mi pastor, en lo que él me decía, cómo lo iba a hacer, cómo me iba a mover, y me enseñó a ser líder. Se preocupó por formar, enseñándome, guiándome, dirigiéndome, cómo lo debía hacer, y realmente le doy gracias a Dios porque él se preocupó por formarme como líder. Se preocupó por eso y duramos ese tiempo. Duré siendo líder de la iglesia local 5 años, presidente de jóvenes. Pero corrido, pastor. 5 años. Tenía ahí la membresía. Sí, porque uno, Leudy, cuando 5 años uno dice, no, ya lloró 2 años, dice, no. Todo presidente de jóvenes, pastor, a 2 años dice, Señor, ha llegado mi tiempo, hay que correr, pero uno quiere. Sí, hay que escalar, ve otra posición. 5 años en la iglesia local. Sí es. Quizás en ese tiempo, tú sabes que ahora nosotros decimos, hay que dejar que los demás chicos trabajen, pero el pastor... Esa es la excusa perfecta. Sí. Pastor, continuando en ese mismo ámbito de sus inicios en el liderazgo, cuando usted comenzó, o su pastor le incitaba a que se formara como líder, ¿usted no encontró alguna piedra? Y cuéntenos cómo fue esa piedra que lo marcó a decirle, no, yo no quiero seguir siendo líder. ¿Y qué lo motivó a así ser líder? Mira, en todos los tiempos tienen momentos difíciles. Yo recuerdo que en una ocasión, nunca voy a olvidar esa parte, teníamos el culto de jóvenes un sábado y bueno, la iglesia estaba vacía, era del culto. Wow. Mira, hermano, y yo me puse solo a adorar al Señor ahí en el altar con mi micrófono, como si la iglesia estuviera llena, pero llorando ahí en el altar. Y yo decía, ay, Señor, cualquiera deja esto. Pero cuando tú sientes el peso de lo que Dios ha confiado en ti, porque lo primero es que en ti no confió primero tu pastor. Yo siempre he dicho que el primero que confía en nosotros es Dios. Amén. Y cuando ya Dios ha puesto su confianza en ti, tú no puedes defraudarlo. Tú tienes que seguir. No te voy a negar que una ocasión que le dije al pastor, bueno, pastor, yo no voy a seguir. Pastor, 1 año más, hijo mío. Y digo, bueno, acepté, estuve 1 año más. Y luego mi preocupación siempre era formar nuevos líderes, porque a mí nunca me ha gustado estar todo el tiempo, porque siempre creo que uno tiene una etapa que terminó, aunque tú quieras seguir, ya terminaste. Sí. Y traté de formar, y en ese último año lo que hice fue formar
formar a otros líderes, formar al punto que de ahí salió un Franklin Santelí, de ahí salió un Alberto Guerrero, que hoy quizás no sé si no esté en el Evangelio, pero de ahí salieron nuevos líderes tratando de formar ese grupo que me iba a sustituir. ¿Y qué es lo que, dentro del liderazgo, qué es lo que más le apasiona hacer? Bueno, yo le digo a veces que soy como el apóstol Pablo, a mí me gusta todo. Bueno. A mí dentro del liderazgo me gusta todo, me gusta enseñar, me gusta predicar, me gusta aconsejar, bueno, todo lo que puedo hacer, todo lo que yo entienda que es parte de la obra del Señor, yo me siento con la capacidad de hacerlo, claro, primero poniéndome en la mano de Dios. Pero, pastor, hay una rama, disculpe, que usted quizás más se desarrolle o más identifique. Cuando usted termine de desglosar su idea, por favor, también nos puede decir. Sí. Como decía, casi en todo me he desarrollado por el área que más me gusta. Te voy a decir, te voy a decir dos áreas en realidad que me apasionan en lo que es el ministerio, que no es precisamente el pastorado, Hey. Wow, para que sepan que no es, que son las misiones y la predicación. En realidad yo pienso, aunque entraremos al pastorado, seguro te van a preguntar, Sí. no voy a adelantar, pero son los que más me apasionan. apasiona. Sí, la predicación. Yo vivo la predicación, me gusta hablar de la palabra de Dios. Claro, tratando de tener buen testimonio para que esa palabra tenga peso cuando salga de mis labios. Pastor, ¿qué significan las siglas EDC en su vida? Embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. ¿Qué significan esas siglas? Sí, pero ya sabemos, pero para Sabemos qué usted, significa. ¿verdad? ¿Qué significa en la vida del pastor Marcos? Embajadores. Porque nosotros que tenemos 2, 3 añitos, escuchamos anécdotas, nos tocó un pedacito ya de salida. Yo me acuerdo cuando entregó lo que fue la presidencia de la región, yo estaba ahí con lágrimas y aplausos, pero yo sé que hay una historia detrás que muchos quizás no conocemos tan fuerte. ¿Qué simbolizan para usted esas 3 letras? Bueno, yo creo que simboliza todo para mí en cuanto al liderazgo. Yo a veces digo que Embajadores de Cristo es la escuela de líderes de Asamblea de Dios. Embajadores de Cristo es que forman los líderes. Si tú observas la mayoría de líderes que hemos pasado por Embajadores de Cristo, pues somos pastores, la mayoría. Porque embajadores forman. Ahí donde tú haces tu pique, Embajadores de Cristo te forma el carácter, porque tú aprendes a tener autoridad, aprendes a delegar, hace algunos piques que lloras callado, pero no se lo demuestra a nadie. Bueno, pasan muchas cosas dentro de lo que es Embajadores de Cristo. Para mí ha sido difícil desprenderme de Embajadores de Cristo. Yo sé, yo ya estoy en los caballeros, ya soy parte. Hace tiempo. Ya canta su himno de caballero. Sí, pero Embajadores de Cristo, como dijo una hermana que fue mi secretaria regional, que hoy es muy famosa en las redes, la hermana Virginia Brito, que ella decía, este liderazgo hay que llevarlo en la sangre. Ella hizo eso muy popular. Embajadores de Cristo, uno como que lo lleva en la sangre, aunque uno salga, siempre es parte de uno, los campamentos, las actividades. Recuerdo siendo presidente o presbítero juvenil, siempre pasan cosas que marcan a uno y que hacen amar el ministerio, hacen amar embajadores de Cristo cuando uno recuerda los campamentos, las cosas que uno tuvo que pasar en los campamentos, las lluvias que tuvo que aguantar, los lodos que tuvo que ensuciarse, a veces amanecer en lugares en medio de la calle llevando unos colchones para una actividad. Espérese, pastor. Espérese. Vamos a detenernos ahí. Porque ahora, cuando hablamos de campamento, estamos hablando de un resort 4 estrellas, que si no tenemos un chef, que si no tenemos aire, Camarero. que la gente no quiere ir a los campamentos, Que una piscina. que una piscina ahí grande. Qué Entonces, juego. ¿cómo eran esos campamentos, esas actividades antes en los embajadores de Cristo? Mire, cuando yo empecé, que era el hermano Hilario Valio, era el presidente regional. Y recuerdo que hicimos ese campamento en un lugar llamado Oasis, por cierto. Entre el Seibo de Tomayor, creo, algo así. Que era un monte.
un monte, hermano, y ahí lo que nos bañamos fue en el río que teníamos ahí. Pero eso era un campamento de exploradores. No era de embajadores. No, en realidad los campamentos de embajadores de Cristo siempre fueron en el monte. Ok. Quien cambió eso fui yo cuando llegué a la presidencia. Usted fue el culpable. Aquí lo tenemos. Y en el campamento yo decía, sí, yo llego a presidente regional, está luchando la cosa. No, porque había que montar. Yo recuerdo que montamos un campamento en Guasabal, que eso es como un batey. Varón, nosotros tuvimos que durar casi una semana, Hilario, Carlos Javier Sánchez y un grupo de líderes limpiando el río para el campamento. Ay, Dios Wow. mío. Luego que limpiamos el río y teníamos que hacer, se hizo lugar donde poner tanques para agua para que los muchachos se bañaran, formar baños, hacer baños, ponerle inodoro, ponerle todo dentro del monte. Wow. Es decir, era terrible. Bien. Campamento, discúlpeme que el micrófono tenía apagado. ¿Usted recuerda su primer campamento? ¿Cómo fue de la logística y la parte espiritual? Bueno, además ustedes deben de saber, mi línea principal es muy espiritual. Me gusta más las cosas espirituales. Yo creo, déjame ver, ¿no? Pero sé que salí electo en unas elecciones en Atomayor como presidente regional. Yo era presbítero de jóvenes. Me hice muy famoso por mi forma de entrarle a las cosas o por la forma de decir las cosas. Era muy claro. Quizás eso me dio mucha fama. Y creo que gané como presidente regional y en Atomayor. Pero mi primer campamento se llamó Desafío. Wow. Que fue en J.B. Silva. Sí. Cuando lo dimos allá, decían que ese lugar no iba a dar, bueno, y que no iban a ir. Yo recuerdo que dije, miren, va a ir gente que va a faltar espacio. Cierto es, nosotros tuvimos que montar carpa y de todo, porque el lugar estaba cómodo, pero hubo que montar carpa y todo eso. Pero el primer campamento, lo recuerdo, fue Desafío. En J.B. Silva, fue tremendo, casi 900 jóvenes o más. ¿Cómo? Fueron a ese campamento y fue inolvidable. En realidad Dios nos dio una experiencia. Sufrimos una mala experiencia porque el predicador Rafael Ramírez, tuvimos una confusión, invitamos a uno llamado igual que él. Espérese. O sea, afiche, promoción, anuncio, todo el mundo esperando al profeta Rafael Ramírez. Apóstol Rafael. Llegó la hora Y no de era él. entregarle al predicador. Cuando los muchachos vieron a ese Rafael, a ese otro Rafael Ramírez, ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso? Digo, Dios Marcelo? mío, pero ¿Qué fue lo que pasó? estábamos todos, porque estábamos confundidos. No, y en ese tiempo no estaban en las redes sociales, No, los videos no, en no había YouTube, mucha estaban foto. tan tan activas famosos como como estaban. ahora. Video. Y yo recuerdo que eso se nos fue al suelo. Porque entonces no supo predicar, quiera Dios que no me oiga, pero Ay. no supo predicar. Y va la tesorera, que era Marta Santana de San Pedro de Macorís. Dice, ¿qué vamos a hacer, Presi? Yo recuerdo, digo, bueno, yo le contesto ahorita. Déjenlo que haga lo que quiera. Bueno, pero se nos fue al suelo. Los muchachos se fueron para un lado. Él estaba predicando y los muchachos estaban en otras cosas. Yo me fui a orar para una esquinita y dije, Espíritu Santo, dime, ¿qué hago? Sácanos de aquí. Y cuando él terminó, Dios me habló del Espíritu y me dijo, ve, toma el micrófono y ora. Bueno, yo obedecí. Tomé el micrófono y empecé a orar. Mire, hermano, entre esas piedras de JB Silva, los muchachos caían como mango. La presencia de Dios llenó el lugar. Fue extraordinario. Dios se glorificó como Él quiso. No nos dejó en vergüenza, sino que marcó los jóvenes. De verdad, el tema del campamento se cumplió en nosotros, Sí. porque fue un desafío. Fue un desafío. Fue un desafío. Wow, pastor, entonces, muchachos, estamos aquí, ¿verdad? Luego de esta anécdota. Bueno, yo me El estoy plebe. yendo allá a J. Silva, varón. Y uno pensando que le ha pasado cosas de que fue. No, varón. Hay que apuntar esa nueva, Ángel, hay que apuntar. Eso sí. Presidente local,
director presbiterial, presbítero, ¿verdad? Como la gente le Sí. conoce, de las Asambleas de Dios, Embajadores de Cristo. Llegó a la Nacional como tesorero, ¿verdad? Sí, fui tesorero. Tesorero. ¿Se puede? ¿Cuál fue esa cosa que usted diga, bueno, esta fue la mejor enseñanza que Dios me dio en este ciclo de liderazgo? ¿Cuál sería? Bueno, lo primero es que embajadores, o lo que aprendí, precisamente fue a cumplir con responsabilidad lo que se me encargaba. Siempre traté de no quedar mal. Quizás no cumplí a cabalidad todo, pero aprendí a ser responsable. ¿Entiendes? Que es una de las cosas que hoy voy a sonar caliente ahora. Va a quemar, varón. No, Una de las no cosas- salgan los líderes que están ahí oyendo, quédense ahí. Es una de las cosas que hoy faltan. Responsabilidad y dedicación. Precisamente estoy dando la escuela de líderes en la iglesia y en uno de los temas estamos tratando eso. Líderes que tengan dedicación. Nunca tenemos tiempo. Nuestro tiempo está marcado exclusivamente para nuestras cosas personales. Las cosas de Dios es si me sobra tiempo. Y déjeme decirle algo. Yo siempre he trabajado en empresa, siendo líder. He trabajado en empresa, siempre, incluso empresa hotelera. Y tú sabes que la hotelería es difícil, pero aún trabajando en empresa hotelera, cumplía con mi responsabilidad. Siempre sacrificaba mis días libres para poderlo tener para cuando tocara actividad fuera. Es decir, buscaba la forma de cumplir con lo que Dios me había encomendado. Si había reuniones, por ejemplo, cuando era tesorero nacional, las reuniones son en Santo Domingo, obligatoriamente uno tenía que irse, estar allá, y te dirán que yo era exigente. Los mismos líderes, si yo llegaba temprano y me llegaban tarde, me tenían, no, pero yo llegué aquí, yo vengo de la Romana y llegué, ustedes me citaron para las 3 y ustedes no me pueden llegar a mí a las 3:30, pues yo me voy. Bien, que hay que llegarme a las 3 o a las 2:45. Una enseñanza que todos los líderes yo sé que están escuchando ahí. Bien. Que muchas veces esa parte que decía el pastor Ángel y Leudi, porque cada quien tiene sus compromisos personales, pero muchas veces esa parte me chocaba mucho, ¿verdad? Que cuando nos sobra el tiempo, entonces se lo dedicamos. Adiós. Muy delicado. No, mire, yo creo en el líder que se entrega. Cuando yo veo un líder que he dejado, no confío en él. Yo creo en el líder que entrega todo lo que tiene a favor de la obra, porque al fin Dios le va a devolver todo el esfuerzo que ha hecho. A lo único que creo que yo he dicho que no, se lo voy a decir ahorita cuando ustedes me pregunten sobre eso. Ángel, siguiendo esa misma línea, vemos cómo se están levantando muchos jóvenes con muchas ideas, y esto de la tecnología ha traído una actualización, podemos decir, en el liderazgo. ¿Qué cosa de ese tiempo que usted ha vivido, que le enseñó esa experiencia, qué cosa se puede rescatar que hoy falta en la juventud, este nuevo liderazgo? Bueno, hoy falta más espiritualidad, porque tenemos mucha tecnología. Bueno, tenemos más de lo que necesitamos, tenemos, pero se le está dando un mal uso. Incluso cuando observamos las redes, vemos mucho show y poca espiritualidad. Nuestros líderes deben ser más espirituales. Aprender a depender más de Dios, dependencia de Dios, para que Dios pueda glorificarse en su liderazgo. A veces algunos empiezan el liderazgo y no lo pueden terminar. ¿Por qué no lo pueden terminar? Porque ellos dependen de sus capacidades, no dependen de Dios. Tú lo ves que hacen aguaje, que hacen bulla, hacen ruido, como yo ministraba en Facebook. Ministraba en día pasado un mensaje que el ruido del hombre no deja oír la voz de Dios. A veces hacemos mucho ruido y Dios no puede hablar en el ruido. Hay muchos líderes que hacen ruido, pero Dios no habla. Entonces necesitamos menos ruido y más líderes que dependan de Dios.
Dios mío. Leudy no ha hecho nada de pregunta hoy. Leudy ¿Cómo que solamente no? se queda No. fijo Él está escuchando al recibiendo. pastor. Yo estoy aquí aprendiendo. Sabes que Formándose. siempre que vamos a las actividades, siempre hablan de nuestro líder, Marcos King. Pero estamos aquí aprendiendo. Tú sabes que Escuchando, ¿verdad? somos una generación joven y hemos escuchado y estamos aprendiendo. Pero queremos saber qué opina su familia en cuanto al liderazgo. ¿Cuál es el rol de su familia en cuanto al liderazgo suyo? Bueno, mi familia ha sido parte de mi liderazgo siempre. Mi esposa se iba a la actividad, ella se encargaba de estar en otro lado y a mí me dejaba cuando llegaba. No, ese hombre, esa gente. ¿Entiendes? Mi esposa nunca fue estorbo en realidad para mi liderazgo. Ella siempre estaba, bueno, se iba a los campamentos, se encargaba de estar en otra cosa, pero no impedía que yo trabajara. Mis hijos fueron campistas por siempre. Hoy Javier King es presidente juvenil de la iglesia del pastor Jesús Copeland. Madeline King es superintendente de escuela bíblica de la iglesia Centro Evangélico Shalom, donde yo pastoreaba antes. Y hoy están ahí. Ellos han sido parte, y Dayerin, que es la más pequeña, danzarina. Sí, eso le iba a decir, del equipo de danza. Sí, de allá de la iglesia del pastor Copeland. Sí, mis hijos, mi familia ha sido parte del liderazgo. Pero ¿cómo? La pregunta sería, ¿cómo se logra? Orando. Ningún líder puede depender o creer que su familia será fuerte en el liderazgo si él no le enseña a orar. Mis hijos tropezaban con mis pies. Si se levantaban de madrugada, tropezaban con mis pies de rodillas, orando. A veces, en medio de la semana, me encontraban en el piso de silicio, orando. Es decir, dependiendo de Dios. Al punto que hoy yo hablo con Javier, que somos padre e hijo, no amigos, porque los padres y los hijos nunca van a ser amigos, olvídense de eso. Yo respeto al que lo dice, pero no es verdad. Somos padre e hijo. Pero hablamos y a veces me dicen, no, estoy de silicio, estoy en esto. Es decir, ¿por qué lo hace? Porque aprendió lo que yo le enseñé y lo que le he enseñado a mi familia, a depender de Dios. Yo le pregunto si diezman, yo le pregunto si ofrendan, si están ayunando, si todavía se casaron los dos mayores. Le pregunto, ¿usted está diezmando? Ay. ¿Usted está orando? Y si su hijo no estuviera haciendo esas cosas, Llamo al pastor y le pregunto que por qué no le está preguntando si diezma. Ellos saben que yo lo hago. Bien, ¿qué tal mis hijos? Ellos aprendieron que Dios me revelaba las cosas. Y Wow. es verdad. Y ellos siempre decían, fíjate, papi, Dios lo va a decir. Yo recuerdo cuando mi hija estaba enamorada del que era su esposo hoy, el muchacho me pasó al frente en el motor. Yo no sabía nada, para hacerte. Yo Y no ellos con sabía su nada. amarre calladito. Sí, calladito. Y cuando me pasa al frente, el Espíritu me dice, ¿tú viste a ese muchacho? Él pretende a tu hija. Madre, no me ha dicho nada. Bueno, está bien. Como una semana después, mami, papi, quiero hablar contigo o algo. Digo, sí, tú estás enamorada. Ay. Dime de quién, para yo saber si fue que Dios me habló. Fulano. Dios me lo dijo. Yo le dije a él que Dios te lo había dicho a ti. Y ahorita, él vio uno de mis estados que me dijo, puso solamente el símbolo de candela. Que vio en mis redes sociales. Dios le bendiga. Yo sé que debe estar en sintonía. Claro que sí. Wow, buena enseñanza, señores. Nosotros que todavía no tenemos esa familia, hay que ir apuntando. Las chicas que están en casa, yo espero que estén anotando esos códigos acerca de la familia. Leudy, ¿qué tú dices de eso? Tienen que estar tomando apuntes para eso. Bueno, señores, hemos pasado el ciclo cuando entró al liderazgo, esos tiempos en embajadores de Cristo. Creo que una enseñanza dentro del liderazgo es oración y el tiempo. Exacto. Que vamos a ir marcando esas dos palabras, oración y tiempo. Ahora bien, llega una parte que todos le salimos corriendo. El pastorado. ¿Cómo llega
esa parte del pastorado a su vida? ¿Fue querida, fue joseada, buscada, rechazada? Sí, porque hay unos Sí, que la buscan, sí. otros la anhelan, otros la buscan por ahí, pero hay otros que no la quieren. En su caso, ¿cómo fue? Para serte franco, yo no anhelaba ser pastor. A mí me gustaba trabajar en la iglesia. Hubo una confusión una vez, que quizá la diga, pero Se la va a reservar. no, yo no aspiraba a ser pastor. Con toda sinceridad, sería un error si digo que sí. Pero no, yo no anhelaba ni ser pastor. A mí me gustaba trabajar al lado del líder, ayudar en todo lo que fuese necesario, pero no tener responsabilidad, porque yo veía a mi pastor, Enrique Carpio, y yo veía cosas que él aguantaba que decían, yo no aguanto eso. Entonces yo no, pero un día siendo líder de jóvenes, fue a predicar Manuel Pilier, fue el profeta. Manuel Pilier estaba en su tiempo de apogeo, la predicación, terrible. Era, bueno, en ese tiempo, el mejor evangelista de ese tiempo. Y lo invité, yo creo que fui yo mismo que lo invité a una campaña juvenil. Wow. Y cuando ya él terminó, y cuando termina, que ya di que me entrega, me llama. Primero que yo no termino. Dice Dios que te llama al pastorado. Yo reprendí al diablo. Para serle franco, yo no, Literal. Esto no es Dios, el Señor reprenda al diablo. Usted hizo como las personas, no, eso no es de Dios. Sí. Toda la predicación fue de Dios, menos Sí, esa. ¿verdad? No, y que fue terrible la campaña, pero mire, yo rechacé porque no quería ser pastor, precisamente porque al ser tratar de ser responsable, yo decía de que ahí quedó mal. Y no quería ser pastor. Dios luchó. Yo creo que Dios me obligó a pastorear. Lo puedo decir así. Dios me obligó a pastorear. En mi vida, en el ministerio pasaron procesos que quizá mucha gente lo conoce. Cuando fui copastor de mi pastor y la pastora Bonina de Carpio, la iglesia Piedra del Ángulo, que fue donde surgió mi ministerio. Y hubieron cosas que pasaron que se llegó al punto a creer que yo quería dividir la iglesia. Cosas que Dios sabe que no era así. Porque nunca aspiré a ser pastor, nunca. Dios puso una gracia y la gracia provoca celo. La gracia provoca problemas, ¿sabía? Cuando Dios pone gracia sobre ti, el diablo se levanta con todo lo que tiene para destruirte. Y en ese tiempo se levantaron muchas cosas. Cuando yo vi eso, prefería no pastorear. Y decía, no. Recuerdo que mi pastor, al cual admiro y respeto mucho, porque nuestro papá en cuanto al ministerio, fue con quien primero me convertí, el pastor Gustavo Casado Emiliano. Recuerdo que me llamó la primera vez a su oficina y me dijo, vamos a mandarte a tal. Le digo, no, pastor, que yo no he pedido pastorear. Yo no quiero pastorear. Yo estoy bien como estoy. Sí, yo no quiero pastorear. Bueno, luego, otra vez, él mismo me hizo el ofrecimiento porque él entendía que no. Sé que el que me convenció fue el mismo Dios. Te voy a explicar por qué. Luego salió tu presbítero, nuestro hermano Nicolás Minaya Polanco. En esa época todavía estaba unido Romano y Villahermosa. Y me llamó para que fuera a pastorear al 10. Pese a eso, yo no le dije que no al pastor Nicolás. No digo, yo no voy a. Y Dios mandó una jovencita. Una semana después, Dios mandó una jovencita a mi casa. Ella iba pasando, ¿me dejan orar? Yo, sí, mija, entra y ora. Pero antes debo decirle, en medio del proceso del llamado, porque cuando Dios tiene un llamado con alguien, mire, es fuerte. Yo estaba quillado con Dios. Así es lo literal, quillado con Dios. Se lo digo con toda sinceridad. Me sentía incómodo con Dios. Yo le reclamaba a Dios cosas que no debemos hacerla, porque nosotros somos solamente el barro y el barro no puede decirle nada a su hacedor.
Dios tuvo misericordia de mí. ¿Entiendes? Y yo le decía al Señor, por algunas cosas que pasaron, ¿tú crees que yo me merezco esto? Yo he trabajado por tu obra. Y yo le reclamé a Dios. En medio de ese proceso yo duré un mes casi llorando y sin comer. Porque el ministerio pesa. Pero era ayunando que usted estaba. No era ayunando. No podía comer. Era que no podía. Por la situación en la que entré por causa del mismo ministerio. Mi esposa solamente me decía, te vas a morir. Tú tienes una familia. Somos nosotros. Y, hermano, ese mes fue un mes crucial porque quizá la gente ve, pero no sabe lo de detrás. Fue un mes fuerte y yo lloraba y decía al Señor, no seré líder de nada. No trabajaré en ningún ministerio. Me niego a trabajar en tu obra. Y lloraba. Yo duré un mes completo sin poder comer bien. Si usted lo pregunta a mi esposa lo va a explicar mejor que yo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios no me hizo caso. ¿Qué fue lo mejor que hizo Dios? Wow. Dios no me hizo caso. Dígame. No, continúa, porque quiero hacer una... Dios no me hizo caso, sino que Dios insistió, porque mi malestar era tan fuerte por lo que había pasado, que yo lo único que entendía, yo sería parte de una iglesia porque no voy a perder mi salvación, pero no trabajaré en nada en la obra. Wow. Amén. Señores, mire que esta parte se ve bonito del liderazgo, se ve bien. El presbítero el regional, que es fuerte, hermano Leody. Así, saluditos muy especial para esas personas que están ahí en sintonía. Claro que sí, Ana Rosa Polinegaba dice que llegó tarde, pero le manda los saludos al pastor Marcos, que usted sabe que ella lo estima mucho. Amén. También está por ahí nuestro hermano César Augusto. Saluditos para ti, querido hermano, muchas bendiciones. Y claro que sí, también está por ahí mi querida madre, María Leida Arache. Saluditos para ella y todos los que estén escuchando a través de esa radio. Así que continuemos, mi gente. Así es. Y miren, ese proceso, yo creo que ya Dios me sanó, sí, me sanó de eso hace tiempo, pero fue fuerte, fue una etapa muy difícil. Porque Dios estaba moldeando, preparando algo Sí, para el pastorado. Sí. Después que pasó todo, yo lo entendí. Yo entendí que Dios estaba moldeándome para lo que Él quería. Y recuerdo que ya finalizando ese mes de llorar fuerte ante Dios, de estar, Dios envió una jovencita allá. Y ella entró a orar y dice, cuando terminó de orar, dice Dios que Él lo llamó al pastorado, que vaya donde Él lo está enviando. Mi esposa me hace, la muchachita se va, mi esposa hace señas. Se fue a ti que Dios te llamó. La muchacha se devolvió. Fue algo increíble. Se devuelve la muchacha. Y dice Dios que a usted también. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Dijo ella, me libré de esta. Y realmente Dios, yo creo el proceso fue para formar el carácter que Dios quería. En realidad Dios ha formado en mí un carácter, soy un poco fuerte, todo el que pasa por el lado mío lo sabe. A veces algunas veces me han dicho, usted es muy duro, pero en realidad soy un poco fuerte, soy un poco exigente. Entiendo que para la obra de Dios hay que darlo todo y me gusta que el que está al lado mío me coja atrás, al mismo ritmo que yo, para poder lograr cosas grandes para Dios. Bueno, ahí mismo, Leody, antes de pasarte la bola a ti y a Ángel, para cerrar esa transición del liderazgo al pastorado, conversando con Elvis Martínez y otros pastores, han explicado y han hablado el proceso de estar en un escenario, quizá en un apogeo de un liderazgo, estar en las multitudes, a iniciar una obra y ser pastor, en el caso de la suyo, en el 10 de Cumayasa. Quizá un lugar apartado,
no una iglesia cómoda donde todo el mundo quisiese ir, ¿verdad? Hacer un trabajo. ¿Cómo fue esa transición de verse en multitudes, campamentos, convenciones nacionales, Iglesia predicando, grande. iglesia grande, a llegar, me imagino, con 10, 15, 12, 13 miembros? ¿Cómo fue? ¿Hubo algún shock en cuanto a ese proceso? Qué fuerte, fuerte. Mira, cuando uno es líder de embajador, uno aprende a hacer muchísimas actividades. Yo recuerdo que llegué allá, 9 personas, me entregaron 9 personas, y sin local, sin sillas, sin muebles, sin equipo, sin sonido, ni nada. No fue una iglesia. Fue un cargo que le dieron. Sí. Y ahí me entregaron esas 9 personas, me la entregó Nicolás Minaya Polanco, que era el presbítero, esas 9 personas. Y mire, ahí yo empecé a dar los primeros cultos con silla alquilada, prestada de los vecinos, primer culto. Pero fue un poco contraproducente, porque tú acostumbrado, como tú dijiste, a todo esto. Tú empiezas a hacer actividades. Yo hice actividades, yo hice de todo. Cuando al fin terminé de hacer tantas actividades, me encerré a orar. Y seguía con las 9 personas. Sí. Y le digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo he hecho de todo. Así mismo, yo con Dios hablo como tú y yo. Yo he hecho de todo. ¿Qué yo voy a hacer? Dios entonces me habló. Me dijo 3 cosas. Ora. 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 Es simple palabra. Es simple palabra para nosotros, pero encierran. Eso me dijo Dios. Y exactamente yo obedecí. Empecé a orar. Cerrarme a orar. A buscar más. A depender más. Y Dios entonces empezó a darle crecimiento a la obra. Empezó a crecer. Las almas empezaron a convertir. En el primer culto que di, yo dije, Señor, si yo quiero que tú, te voy a pedir un favor. Si tú me llamaste, si tú vas a estar conmigo allá, que en el primer culto se convierta en una alma. Es lo único que te pido para saber que tú me llamaste. Una confirmación ustedes. Así es, yo di el primer culto, fue una sola amiga y ella se convirtió a Cristo. Hoy esa amiga es presidenta de las damas, yo creo, en la iglesia de Shalom. Wow, qué bendición. Dando frutos. Y fue la primera, pero miren, no es fácil. En cambio, recuerdo cuando yo acepté, alguien me dijo, tú eres loco, cogí para el día de Cumayasa. Ahí no hay nada que buscar. Digo que no, hay alma. Y lo bueno es que yo llevo Royal. Y esa Royal se llama Jesucristo. Y ella ablanda los corazones. ¿Entiendes? Entonces, ahí se empezaron a convertir las almas. Hasta que Dios nos ayudó a formar, alquilar un local. Estábamos en un localcito así, de este tamaño. Luego lo tuvimos que cambiar a uno más grande. Luego cambiarlo a otro más grande. Y luego que volver donde estábamos, romperlo y ampliarlo. Porque ya no cabíamos. Hasta el punto de comprar el lugar donde está la iglesia hoy. Y trabajar. Y hay una gran cantidad de miembros allá. Wow, qué bendición, pastor. Pastor, hay una parte de su liderazgo que mucha gente admira y de manera personal también admiro mucho esa parte, que es a la hora de predicar, de dar un mensaje. Sabemos que Dios está en el asunto siempre, que es el primero y el último también, pero ese proceso de preparar un mensaje, de darle una palabra de aliento, ¿cómo usted lo hace técnicamente? En la oración, en la preparación, en la lectura de la palabra, porque muchas veces decimos, ¿cómo es que el pastor se entra en esa profundidad? ¿Y cómo? Ángel quiere pastor. Yo se lo voy a aclarar porque él no se lo quiere decir. Quiere los códigos. Él quiere los códigos, usted le dé los códigos. Para saber. Te voy a decir algo que me dijo el doctor Aristóteles Bautista cuando me daba hermenéutica en el Instituto Bíblico. Yo le pregunté a Aristóteles, ¿cómo se convierten las almas? Porque yo predico y las almas se convierten. Y Aristóteles me dijo, orando, orando, orando. Las 3 palabras que le dieron ahorita. Entonces, de ahí en adelante, en realidad, el mensaje donde se forma no es en el documento donde tú lo llenas, en el papel que tú escribes. El mensaje se forma en la rodilla.
Ahí es donde se forma el mensaje. Usted quiere tener un mensaje que llegue a los corazones, que ministre las vidas. Primero ora y luego escribe. Venga. ¿Anotaste, Ángel? La gente Ya tú Eso está sabes. ahí, mira. No sale de ahí. Es así. Pastor, hay una parte que nosotros, ahora vamos a decirlo así, que la nueva ola de jóvenes, vemos que usted está en una nueva congregación. Pero para llegar a esa nueva congregación, yo quiero que usted, por favor, comparta con nosotros, en forma resumida, el proceso que usted pasó para llegar a donde usted está ahora. Bueno, hay cosas que te llegan, pero es Dios que la programa. Tú no la andas buscando. Y Dios, cuando yo tenía 5 años en el 10, ya pastoreando, yo hice el primer congreso juvenil de allá de la iglesia. Lo hice en Otávez Silva. Yo traje un predicador del sur, que es un pastor de nuestro concilio, Asamblea de Dios. Yo recuerdo que él paró de predicar y dice Dios que otro recogerá donde tú estás sembrando y que tú vas a recoger donde sembró otro. Bueno, digo, bueno. Y cuando yo llegué al 10, en mi primer año de estar en el 10, Dios me dijo, te traje a levantar, no te vas a quedar. Y digo, bueno. Y mira, yo pasé 10 años ayer. Un año antes de suceder mi salida, yo recuerdo que invité a la pastora Yolanda Guerrero a una campaña de damas. Y Yolanda dice, ¿dónde está el pastor? Aquí estoy. Dice Dios que le queda un año en esta congregación. Justamente cumpliéndose el año, Dios me sacó de ella. ¿Y cómo te explico? Porque yo nunca he sido, no puedo decir eso en público. No voy a decir eso. Pero, ¿cómo te explico? No ando, que yo ando con mi iglesia. Es más, el evangelio es mi oportunidad de servir a Dios, no de lucrarme. Bien. Entonces, aquí Nidio, cuando pasó el suceso que pasó, Nidio era el prefecto, dice, ¿tú te atreves a venir para esta iglesia? Digo, no, voy a orar. Leudi. La palabra no se ha salido de este interrogatorio. Espérate, Leudi. Tú sabes que principalmente los cristianos dominicanos oramos a Dios cuando las cosas no pintan bien. Claro, claro. Cuando es una oportunidad de una Eso iglesia de Dios. pequeña, una iglesia grande, confirmación de parte de Dios. No hay pedirle a Dios confirmación. Así es. Y no, espérate, yo voy a orar. Bueno, pero Nidio se adelantó y él lo sabe. Cuando yo vine a ver, yo dije, tú eres candidato para la iglesia. Y dije, pero yo te dije que iba a orar. Yo dije, no, ya, ora de aquí para allá. Ora de aquí para allá. Bueno, la idea es que en el corazón de los líderes, y de ahí Dios puso que fuera yo. Y estaba el pastor Freddy Carlos y yo, que éramos los dos candidatos. Tú sabes el sistema de Asamblea de Dios, como en la elección. Eligen los diáconos primero, al pastor, y luego al año decide la congregación. Y los diáconos decidieron que fuera yo. Pero Dios estuvo en el asunto. No, incluso, para serle franco, Francisco y yo, que éramos muy amigos, para mí era un poco contraproducente yo aceptar ir a su iglesia. Y para mi esposa también, porque éramos amigos de él. Que los que le conocemos, ¿verdad? Sabemos esa relación de amistad que le unía siempre, ¿verdad? Llegamos a verle siempre contento, sonriente. ¿Cómo fue ese proceso de verse? No sé si Dios le había hablado o algo, ¿verdad? Pero verse en ese lugar donde saliendo con un amigo, ¿verdad? Estaba pastoreando. Para tanto como para mi esposa y para mí fue como difícil aceptar. Incluso estábamos en no aceptar, para serle franco. Pero después del presbítero anotarle, bueno, ella, mi esposa, mira, oremos al Señor y que sea su voluntad. La voluntad de Él es perfecta.
y en nosotros solo va a pasar lo que Él entienda que, no, que puede pasar. Y oramos, pero para nosotros era difícil venir y tener que traer una palabra de aliento en una iglesia que está pasando por luto. Era un poco difícil, pero Dios, para mí, hubieron momentos en que no te voy a negar que mis ojos se aguaban pensando en el hermano Francisco, porque éramos amigos, tratábamos con mucha... Francisco iba a mi casa, que relajaba, que es decir, éramos amigos, y para mí era un poco difícil, fue difícil aceptar, pero ya en el plan de Dios estaba que yo saliera de ella. Y entendió Dios que el lugar, y muchos de los líderes que están ahí han dicho, Dios fue que los trajo a este lugar. Ya para, usted nos dice que oró antes de eso, pero que ya le llegaron allá. ¿Y qué tal es el proceso? ¿Cómo le va siendo pastor de esta nueva congregación, ya llegando a la parte final de esta Proceso entrevista? de adaptación, ¿verdad? Sí. Exacto. Mira, es difícil. Lo primero es que tú no sabes el nombre de los hermanos. 10 años ya en Chalón, usted conocía al cojo sentado. Tú tienes que aprenderte todos los nombres de los hermanos en medio de una pandemia que tú no puedes visitar porque ha sido difícil. Tuve que hacer cita por WhatsApp, por Zoom y conocer a los hermanos. A visitar, a mí me gusta realmente visitar a los hermanos y orar con ellos. Sin embargo, no lo he podido hacer. Y ha sido difícil. ¿Qué he hecho? Como ustedes sabrán, alguien me dice en estos días, usted, ¿qué es lo que usted tanto hace en esta iglesia? Pues yo siempre veo que usted está haciendo algo. Quizás es para poderme más adaptar a todos, pero ellos me han recibido como te digo, me han recibido, la iglesia me ha recibido con mucho amor. He recibido quizá un amor que no sé si lo tenía ganado o ellos me lo están dando por propia voluntad, pero ellos me han demostrado gran afecto, la iglesia. Al llamado, cuando lo he llamado a cualquier actividad, están ahí. Es decir, ellos se han unido al ministerio tratando de que lo hagamos bien. Es decir, todavía no estamos adaptando y aprendiendo y conociendo. Y ellos me conocen, ellos ya me conocen más a mí que yo a ellos. Pero ya usted se sabe aunque sea 10 nombres de sus miembros. Creo que me sé como 30 o 40 ya, nombres de los hermanos. Ángel, ya en la parte final, ¿verdad? Luego de tu pregunta, el pastor, ¿verdad?, nos va a dar un consejo final a esos líderes que están ahí en sintonía. Muchos de ellos están reportando sintonía. Yo sé que están aprendiendo. Hay varias palabras que quedan en nuestras memorias. Oración, tiempo. Y oración otra vez. Sí, oración y entrega. ¿Cómo es? Y oración otra vez. Oración. Y oración. Y oración. Dedicación. Sí, exacto. Esa palabra están haciendo eco en nuestros corazones y uno como líder no siempre está aprendiendo, uno siempre está viendo y eso. Y hay palabras y cosas que uno sabe, pero cuando alguien te cuenta de su historia, de cómo fue, de cómo lo logró, y entra esa palabra ahí como que sí tienen efectividad y tú dices, wow, pero para lograr ciertas cosas se necesita esto y esto. Entonces, pastor, un joven, vamos a suponer de 20 años, que se está adentrando al liderazgo, que está comenzando ahora, que es joven, tiene muchas ideas, tiene muchos proyectos, tiene muchas cosas de parte de Dios. Mirando la situación actual, tanto del COVID, tanto de la tecnología que tenemos al favor, tanto de todo lo que estamos viviendo, el mundo, ¿cómo debería de ser el comportamiento de ese líder en medio de esta situación actual? Bueno, lo primero, el comportamiento del líder de este tiempo debe ser un comportamiento de responsabilidad y seriedad. ¿Por qué? Porque hoy todo se graba. ¿Entiendes? Entonces, Leody, está buena esa. Todo se graba. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Usted tiene que ser ejemplo en medio del grupo que dirige. Nunca se pase más de lo que le dan. Al contrario,
Si le dan más, use menos. Para que quede bien. Wow. Señores, Porque si no, quedamos en vergüenza. una palabra final, pastor. Nosotros el tiempo, creo que tenemos varias personas que le debemos una segunda y tercera Bueno, parte. sí, Y hay que incluir, hay que incluir al ahí. pastor en una Sí, segunda. Sí, ¿verdad? Porque ya conocimos su historia, está Elvis, está Orton, que son esas personas que ya nos dieron la primera, que es su vida, su trayectoria, pero ahora queremos saber sobre la juventud. Pero en lo que llega, un mensaje final a esos líderes que están escuchando, otros que quizá la vean más después, etcétera. Un mensaje final, cerrando esta entrevista. Antes de ese mensaje final, le doy esto a ustedes dos, principalmente a ustedes dos. Ustedes son dos líderes muy observados. El joven, él no sabe, pero la gente habla de él, al igual que de ti. Ustedes más que nadie tienen que cuidarse. Cuidarse, qué hablan, qué dicen, dónde lo dicen y cómo lo dicen. Porque la gente, los jóvenes lo siguen, lo toman de ejemplo. He oído hablar del joven, de ti y demás, he oído hablar. Pero ustedes dos tienen que cuidar la imagen que Dios ha puesto delante de la juventud, para que no se hable por causa de ustedes mal del Santo Evangelio de Jesucristo. Eso es para ustedes dos. Por los demás, a la juventud que nos escucha, nada llega de la noche a la mañana. Hay un problema hoy y es que queremos vivir como va el tiempo, acelerado. Pero el tiempo de Dios no es como el tiempo de los hombres. Dios primero te pasa por una preparación para al fin llevarte a lo que Él quiere. Así es que la única palabra que quiero dejar en los jóvenes líderes de nuestro concilio y de todos los concilios que nos pueden escuchar, no se desesperen, porque la desesperación te llevará al fracaso. Es todo lo que le puedo decir. Wow. Señores, ¿qué uno dice, Leody, después de ese resumen final? Bueno, hay que cogerlo con suave y vamos a ver. Y todo está grabado. Bueno, señores, agradecemos a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de su sintonía. Yo creo que hoy ha sido de esos días sin desperdicios. Sí. Uno, ¿verdad?, ha entrevistado a muchos líderes, pero hoy uno quería más escuchar que preguntar. ¿Verdad? Hoy el pastor como que nos neutralizó desde que llegó. Y comenzamos temprano. Oró. Yo sé que esos líderes que están ahí en sintonía han sido bendecidos, ¿verdad? Dios le habló como nos ha hablado a nosotros, y esas palabras de oración en primer lugar y cerró con oración, creo, como decía en una de sus intervenciones, es el reto de nosotros, el liderazgo de hoy. Así que vamos a ponerlo en práctica, a vivir una vida santa delante del Señor, no de apariencias, sino de integridad delante del Señor. Y ya vamos a despedirnos, Señor, porque más